Voy a saludar al señor ministro del Interior, ministro designado Rodrigo Lara, para actualizarnos de muchos temas. Señor ministro designado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted y todo su equipo y naturalmente para los oyentes. Ministro, pues hay una información que sería bueno aclararle a la gente. La posesión del presidente. Al fin, ¿dónde va a ser? ¿Se va a ir todo el Congreso para Cali? ¿Será solamente el reconocimiento militar que él quiere hacer en la base Marco Fidel Suárez? ¿Qué nos puede contar? No solamente a nosotros, sino a los caleños que tienen tanta expectativa. Pero no, los detalles concretos de la posesión serán pues ya revelados por parte del equipo de la presidencia de la República entrante y no quisiera anticiparme a ellos. Lo único cierto es que será en la ciudad de Cali dicha posesión y eso marca básicamente pues el cumplimiento de una promesa de campaña, Julio, en el sentido de que esa posesión tendrá lugar en el suroccidente del país, que es el lugar en donde se inicia la recuperación del territorio nacional, de una buena parte del territorio nacional, en manos de grupos armados, de narcotraficantes en armas, que han sometido a la población viana a la violencia, al arbitrio, y que necesitan ser liberados por el próximo gobierno. Allí empieza en buena parte la reconstrucción del país y empieza la patria milagro. Pues todo el mundo quiere eso, la recuperación del país, la patria milagro y por supuesto el recuperar el Cauca, el norte del Valle, tantos municipios afectados en Nariño. Hay acuerdos sobre eso, pero ministro, hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Por ejemplo, pues la movilización de todo el Congreso a Cali de una infraestructura. ¿La posesión va a ser con todo el Congreso en Cali? La posesión se hace ante el Congreso de la República. El presidente se posesiona ante el Congreso de la República y la Constitución prevé y establece que el Congreso de la República puede sesionar en diferentes lugares del país, siempre y cuando lo apruebe de manera autónoma y soberana, como se ha venido estableciendo. Ya está clarísimo, Marcela, para no especular más con que él iba a ir solo a la parte militar. No, el Congreso se va para Cali y ante el Congreso jura y se posesiona el presidente. Previa autorización del mismo Congreso, sí, señor. Pero y ya, ministro. Pero ya lo he autorizado. No, hoy tiene que votar el tema de Cali, digamos. Sí. Es un tema, una formalidad, digamos, pero tiene que hacerse para que se pueda dar ese acto de posesión en la ciudad de Cali. Pero, ministro, justamente hace instantes estábamos escuchando la opinión de un congresista del Pacto Histórico sobre esa posesión y ellos han anunciado que respaldan al senador Iván Cepeda en la decisión de no asistir a esa posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, sea donde sea. ¿Ustedes cómo reciben ese anuncio de la bancada de oposición? Bueno, pues me parece, pues es un acto político y en el fondo, pues lamentable, pues porque la posesión es un acto de Estado, es el acto de Estado más importante en el cuatrienio porque implica básicamente la transmisión de mando. Y eso pues traduce y muestra pues el carácter de unas expresiones, no todas, de la izquierda radical. Yo siempre he mencionado que pues que no ocupa a la izquierda, eso es un poco eso, es decir, es desconocimiento de la legitimidad de la elección presidencial, que es un desconocimiento de la voluntad del pueblo colombiano. Al mismo tiempo, eso también significa, como lo han dicho ellos, actos de desobediencia civil, que no es nada distinto a un eufemismo para desconocer la legitimidad, básicamente, de unas elecciones, la legitimidad de la autoridad del Estado colombiano que deriva de la Constitución y de la voluntad soberana del pueblo colombiano. Es un Estado, es un espíritu de radicalismo por parte de esta expresión de izquierda radical, y yo reitero, hay izquierdas democráticas, hay izquierdas radicales. La de Iván Cepeda es la expresión más radical de la izquierda, y ellos contemplan y prevén diferentes frentes de lucha. Una es la lucha dentro de las instituciones democráticas y otra es la lucha callejera. La lucha es trasladar el debate político a la calle y no disimulan incluso su tolerancia y su complacencia con expresiones incluso violentas como las de la primera línea. En eso hemos sido perfectamente enfáticos.
este gobierno va a respetar todas las expresiones democráticas, va a respetar el ejercicio de la oposición dentro del cauce institucional. Lo que no vamos a permitir es que con eufemismos de desobediencia civil se desconozca la autoridad legítima del Estado, es decir, la voluntad del pueblo colombiano en las urnas, y los desórdenes y la violencia callejera, como lo hemos visto en el pasado con esas famosas primeras líneas, en muchos casos infiltrados por grupos armados del narcotráfico, que son las disidencias. Señor ministro Lara, pues, ministro designado, evidentemente yo como periodista no cuestiono ni la legalidad ni la legitimidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, y todo lo contrario, espero que le vaya bien por Colombia. Pero retomando el tema de la posesión y la no asistencia, hay un antecedente, 2014. En ese momento fue reelegido el presidente Juan Manuel Santos. La bancada del Centro Democrático pues fue al Congreso y todos dijeron ¡presente! Pero en ese momento de hecho era senador el expresidente Álvaro Uribe. Él mismo y su bancada pues no asistieron a la investidura. Salieron después a la Plaza de Bolívar, leyeron un comunicado de sus razones por qué no, porque el presidente Santos gastaba mucho en publicidad, que hubo abuso de poder, que había invitados de Nicolás Maduro a la posesión y que ellos no debían estar allí. Hay un antecedente político, es decir, a usted al final la asistencia o no de la bancada de oposición no le molesta. No, pues a ver, yo vuelvo sobre mis palabras y las reitero. Pues es lamentable que un acto de Estado, porque pues esto es un acto de Estado, es la transmisión de mando, pues objeto de política partidista y de política politiquera, pero pues cada quien hace básicamente la política como lo siente, como le dicte el corazón o su conciencia. Si ellos no quieren asistir, pues están en su libertad de no hacerlo. En últimas estamos ante una sesión del Congreso y retirarse o no participar en ellas o incluso a veces intentar frustrar el buen suceso de la misma hace parte de ese ejercicio. Lo que queremos señalar es eso, básicamente, pues es lamentable porque, digamos, ante los actos de Estado y los temas de Estado debería haber, digamos, un consenso entre todos los sectores políticos, pero pues a ellos, digamos, si no van, no pasa nada tampoco, digamos. Sí. Sí, señor ministro, entre los varios anuncios que ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella, aseguró que en Bogotá despachará desde el Palacio de San Carlos, que es la actual sede de la Cancillería. Por eso quiero preguntarle cómo funcionará ese tema. ¿La Cancillería seguirá funcionando desde el mismo punto? ¿Qué otras entidades, por supuesto, adscritas a la presidencia funcionarán desde San Carlos? Y definitivamente la Casa de Nariño será decorativa simplemente. Franco, yo me limito al anuncio, digamos, que se ha hecho. Es un gesto, digamos, grande, abierto al público colombiano para que pues pueda asistir y convertir en un museo el Palacio de Nariño. El presidente envía con esto varios mensajes. El primero, pues, es un mensaje de descentralización profunda. El hecho de convertir a Barranquilla en capital alterna del país, me parece es uno de los actos políticos más importantes de las últimas décadas, indudablemente, porque es devolverle básicamente o volcar el país hacia sus costas, que han sido territorios olvidados, son territorios con inmensas disparidades sociales, pero al mismo tiempo es abrir el país al mundo, es cambiarle el chip a Colombia en muchos aspectos, en un país que ha sido bastante mediterráneo. Recuerdo la expresión del presidente López Miquels, en el sentido de que Colombia era una especie de Tíbet latinoamericano, un país ensimismado, un país que se mira bastante el ombligo y olvida su posición geoestratégica y el inmenso rol que puede jugar a nivel global por el tamaño de su población, de su mercado, por la importancia geoestratégica de su ubicación, por la riqueza de los recursos naturales. Esos países deben mirar al mundo y el mundo se mira desde las costas. Me parece muy importante porque eso también reafirma un mensaje profundo de fortaleza, de existencia regional, de vida local propia y fuerte, y al mismo tiempo también manda un mensaje de austeridad. El presidente no quiere vivir en el fasto, básicamente, de los gobiernos, en el fasto de los palacios, de las posesiones costosísimas de miles de millones de personas emperifolladas que van a una especie de desfile para hacerse ver. Quiere una posesión sencilla, quiere una posesión austera, acorde con lo que pide el pueblo colombiano y acorde con la situación fiscal. Y el hecho también de sesionar desde
Palacio de San Carlos cuando se encuentre en la ciudad de Bogotá y trabaje desde la ciudad de Bogotá, como lo hacían los presidentes antes de el presidente Turbay Ayala, también es un mensaje, si me permite de alguna manera, de sencillez, de cercanía con el pueblo colombiano, de austeridad, y eso fue la promesa campaña, y así vamos a gobernar, cumpliéndole al pueblo colombiano, cumpliendo con ese pacto que constituyó esta campaña, que es una campaña el resultado de un pacto entre el pueblo colombiano y su presidente, porque aquí el presidente ganó sin los partidos políticos tradicionales, derrotó incluso a todos los partidos políticos, derrotó a este gobierno, su intervención en política, al voto fusil de las organizaciones criminales, por esa relación tan sólida y tan fuerte y tan genuina con el pueblo colombiano. Y él le va a rendir tributo, básicamente, a esa promesa, tributo básicamente al pueblo colombiano y su expectativa de poder. Sí. Señor ministro, ahora quiero cambiarle de tema porque usted tuvo ayer una conversación con Angie Rodríguez en la que, pues, en principio le dijo a ustedes que ella está amenazada por las denuncias que ha hecho sobre el Fondo de Adaptación y demás temas de corrupción en el gobierno Petro. Además de esas amenazas a las que se enfrentaría, ¿qué más les dijo ella específicamente en lo que tiene que ver con presunta corrupción? Pues, digamos, aquí hay un hecho de fondo, y es que este gobierno no va a permitir todos estos actos de corrupción, particularmente de última hora por parte del gobierno saliente. Ayer fue publicado un informe de la Contraloría que muestra cómo se están ejecutando, se han venido ejecutando 4,4 billones de pesos en contrataciones express de última hora, que no pueden tener nada distinto a una motivación política o corrupta. Y esto lo estamos viendo pues con unos ojos de la mayor gravedad. Estamos, por no decirlo, aterrados. La manera como este gobierno está contratando y se está despilfarrando recursos públicos con un criterio, en la mayor parte de los casos, digámoslo así, corrupto. Y esto es aterrador. Esto yo francamente nunca antes lo había visto. Y estamos, pues, en el caso de la doctora Angie Rodríguez, pues no ante cualquier funcionaria, estamos ante una alta o altísima funcionaria del Estado, que fue secretaria general de la Presidencia de la República, o como le llamen hoy en día, pues su cargo era ese, y ahorita, pues, directora de un fondo multimillonario que es el Fondo de Adaptación. Y esta persona está haciendo denuncias supremamente graves de corrupción en el entorno incluso del presidente Gustavo Petro, y estas denuncias deben tomarse muy en serio. Por eso le hacemos un llamado a la Fiscalía y a los órganos de control para que tomen cartas en el asunto. En segundo lugar, esta funcionaria saliente de este gobierno saliente también está denunciando que ha recibido amenazas por parte del entorno del presidente de la República e incluso veladas por parte del presidente de la República. Esto es supremamente grave y lo que traduce es un miedo por parte de este gobierno saliente, y permítame incluso decirlo, por parte del presidente Petro, a que se conozcan todos estos hechos gravísimos de corrupción. Y en tercer lugar, vemos un capítulo más de las actuaciones políticas del director de la UNP, que juega con la vida básicamente de los opositores, que toma las medidas de protección como actos de campaña o actos de apoyo a sus copartidarios y actos de retaliación contra los opositores. Esto es de extrema gravedad y están amenazando básicamente a la señora Angie Rodríguez con retirarle su seguridad, que es una forma de presionar su silencio. Yo no entro a calificar más allá de estos hechos que estoy narrando. Esto le corresponde a la justicia naturalmente llegar al fondo del asunto, pero solo esto que se está conociendo es extraordinariamente grave, porque reitero, no son denuncias de un funcionario de rango medio o de rango inferior en la administración pública. Estamos hablando de una altísima funcionaria que trabajó en el entorno más cercano al presidente de la República, y esto tiene que tomarse muy en serio. Y estamos aterrados con el criterio político con el que se vienen manejando los esquemas de seguridad dentro de la UNP. Por eso, por instrucciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, conversamos con la doctora Angie Rodríguez, conocimos estos hechos, la notamos extraordinariamente preocupada, vimos después un acto diría yo, permítame la expresión, de venganza por parte del presidente, que fue publicar su historial médico, que esto es algo aterrador, que nunca se había visto por parte de un presidente en ejercicio. Y lo que le anunciamos a la doctora Angie Rodríguez es que a partir del 7, la administración de la UNP se hará con criterios objetivos, con austeridad naturalmente, y no se tomarán para nadie represalias políticas en lo que tiene que ver con sus esquemas de seguridad.
y garantizaremos su seguridad para que pueda pues hacer las denuncias que sean del caso ante los órganos de control y la justicia. Sí, que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella se acerque a Angie Rodríguez resulta por lo menos curioso. Y ayer el presidente Gustavo Petro decía que realmente esto tiene que ver con que ustedes no quieren permitir que se atienda el fenómeno del niño. De hecho, le dijo a usted específicamente, y abro comillas, que se está dejando embrutecer por el sectarismo político en su ascenso al fascismo. ¿Usted qué le responde? Pues mire, pues gracias por reproducir los insultos del presidente Petro. Pues me parece que la procacidad ya ha cogido como costumbre insultarme en las redes sociales. Yo no me dejo provocar, y por mucho que repitan los insultos del presidente Petro, tampoco me dejo provocar. La verdad es que estamos concentrados en cumplir al pueblo colombiano. Esto desdice de la función presidencial y desdice de una persona que debe actuar con la dignidad y con la altura del cargo. Que publique la historia clínica de una alta funcionaria, pues me parece que es un acto de venganza y me parece absolutamente ruin y bajo. Y yo creo que aquí el hecho no es la frivolidad del insulto o no. Yo creo que el tema sobre el que usted se debe concentrar, francamente, es que quieren ejecutar, es decir, quieren ejecutar en 9 días 1 billón de pesos. Yo creo que ese es el hecho de fondo grave y la noticia, francamente, es esa. Quieren ejecutar 1 billón de pesos de dinero que estaba destinado básicamente para resolver el problema de Caregato, que son las inundaciones eternas en la zona de La Mojana, entre Bolívar y Córdoba. Y la noticia, francamente, yo creo que es esa: 1 billón de pesos. Es decir, estamos hablando de más de 300 y tantos millones de dólares que quieren básicamente ejecutar en 9 días un gobierno que está saliendo. Esto es gravísimo. No perdamos, francamente, la prioridad y no perdamos el norte. Perdón, Marcela, antes de su pregunta, porque ahí en el final de la respuesta pues me queda una duda. Ministro, por su experiencia de otros gobiernos, este no es el primero que al final pues firma cosas que después se vuelven muy cuestionadas o muy discutidas. Aquí lo que pasa es que hay pues una visión de la Contraloría ya muy clara de la exageración del gasto de cierre de gobierno. Ante ese hecho, ¿hay algo que se puede hacer? Porque una vez que se firme toda esa vaina, lo que quedamos es prisioneros de una cantidad de demandas, ¿o no? Así es, Julio. Digamos, nosotros estamos lanzando alertas, estamos poniendo en conocimiento de la opinión pública estos hechos, porque como usted sabe, aquí se ha venido haciendo un empalme muy juicioso desde que empezamos desde el mismo mes de enero, recopilando información. Estamos haciendo empalmes regionales. Por ejemplo, yo acabo de llegar aquí a la ciudad de Ibagué, porque hacemos un empalme regional. Es la primera vez en la historia que se hace por parte de un presidente entrante electo un empalme directamente con departamentos y municipios, cumpliendo las promesas de campaña de ese contacto directo con el pueblo colombiano. Pero pues nosotros estamos esperando una intervención decidida de los órganos de control. Le hemos solicitado a la Contraloría, le hemos solicitado al Procurador General de la Nación que intervengan, que se pongan estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. Aquí, el único que puede realmente intervenir y parar estos hechos es el señor Procurador. Le pedimos también al Contralor que agilice la intervención de la DIARI. Esto no puede quedar impune, Julio. Esto es aterrador. Digamos, ¿usted cuándo ha visto semejante ritmo y semejante nivel de gasto, ministro, faltando 9 días? Yo he visto... No, es que mire, aquí todos los días están hasta comprando botes en la UNP. Ayer descubrimos otro contrato. Esto es infinito. Pero usted acaba de decir algo del procurador. Fuera de la investigación que hace el procurador, él podría, por ejemplo, producir una medida cautelar de congelar la contratación. ¿Eso es viable? Pues podría intervenir directamente mediante un acompañamiento preventivo. La Contraloría también tiene funciones de acompañamiento concomitante a estos procesos de ejecución y puede lanzar advertencias que sin duda alertan a los funcionarios que van a tomar una decisión, porque no podrán alegar que no les pusieron en conocimiento las irregularidades con las que están construyendo sus procesos licitatorios. Cuando ya interviene directamente la Procuraduría o la Contraloría, deja constancia de presuntas irregularidades y después le quedará muy difícil al funcionario que adjudique ese contrato justificar que no sabía lo que estaba haciendo.
por ahí y de esa manera es como se logran suspender estos procesos licitatorios. Sí, señor ministro, bueno, poco a poco hemos ido conociendo la composición del equipo de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, y yo quiero leerle un mensaje que ha escrito el senador Juan Caicedo del Centro Democrático, que es un partido de gobierno, vale la pena recordarlo, y creo interpreta lo que muchos opinan, y dice lo siguiente: ruego al presidente de la Espriella reconsiderar este nombramiento. Por el bien de Colombia queremos que le vaya bien, pero este nombramiento no aporta a ese objetivo. Recorrido del señor Didier Blanco, nombrado en la Unidad Nacional de Protección. Eso es cuota de Alvira, eso es Tolima. No, es que, ministro, perdón, Marcela, ¿lo están persiguiendo? No, es que yo me alegré. Yo dije, caramba. Pues es el Tolima. Bueno, pero déjeme... Y el ministro tiene sangre del Huila. Psicólogo, exacto. Rodrigo Lara es Neiva. Pues el Gran Tolima, pero por supuesto, yo me alegré y tal, pero después cuando vi ese video... Pero es que déjenme leerle, me parece muy interesante lo que escribe el senador Caicedo. Y dice, primero, cuestionado en la unidad de salud de Ibagué por contratos que llevaron a quiebra. Segundo, demoró entrega de información contractual en su paso por la gestora urbana, dejando dudas de corrupción. Tercero, grosería y ataques irracionales contra quien opina algo diferente, cero garantías y sí mucha persecución. Queda claro que no es buen administrador, además de dejar serias dudas de su transparencia, y por último, no brinda garantías a nadie, que es la función principal de la UNP. Ojalá se reconsidere, estamos a tiempo. Hay unas publicaciones muy complicadas del señor Blanco, señor ministro, además de ese desafortunado video de TikTok en donde está en una cama cubierto con fajos de billete, pues también hay unos mensajes de agresión a personas a las que va a tener que garantizarles la protección. ¿Ustedes han pensado en reversar ese nombramiento? Y con los medios duros, ¿no? No, mire, no, lo que tenemos claro aquí es que la UNP no se va a manejar con un criterio de retaliación o de venganza política. Eso sí es, digamos, una directriz muy clara que se ha impartido desde todos los sentidos, porque aquí se va a ejercer básicamente la de gobierno cumpliendo plenamente con la Constitución y la ley. Esas épocas de utilización de la UNP con fines políticos, como lo hemos visto en este gobierno, pasarán básicamente, serán cosa del pasado. Y pues yo entiendo que ha habido unas diferencias con actores políticos del Tolima, de ciertos partidos por parte del doctor Didier Blanco en el pasado, pues porque pues ha tenido actividad política y eso deja huella. Y eso deja naturalmente amigos y contradictores. Eso es lo que yo observo. Y naturalmente en ciertos sectores políticos, particularmente el Tolima, pues no gusta, pero es normal. Eso pasa siempre cuando previamente ha habido actividad política por parte de los funcionarios, que deja amigos y contradictores. Pero entonces la respuesta, ministro, es no. Ustedes no van a revisar y a reversar ese nombramiento. La decisión ya está tomada y como les reitero, pues digamos, cuando una persona nombrada ha tenido un pasado político, deja amigos y deja contradictores. Sí, pero es que una cosa es el pasado político y otros son los insultos reiterados y múltiples a personas que eventualmente van a necesitar la garantía de seguridad de esa institución. Porque o es que ustedes conocían precisamente todo lo que decía en esos mensajes en Twitter. Es que son insultos de alto nivel, múltiples Twitter insultos de alto nivel a muchas personas que tiene que proteger. ¿Qué tranquilidad puede dar eso? No, la tranquilidad es que aquí se va a obrar siempre en cumplimiento de la ley y de la Constitución, y la directriz es muy clara. Aquí no se habrá utilización política de la UNP como en este gobierno. Ese es el compromiso que se ha asumido. El problema de las redes sociales es que son expresiones espontáneas, muy circunstanciales que hace la gente, y cuando no existían las redes sociales, pues la palabra se emitía y quedaba y se iba y desaparecía. Perdóneme, es que usted no puede minimizar, ministro, los insultos a personas que tiene que proteger este señor. Digamos, hoy queda escrita y seguramente mucha gente no quisiera haber escrito, pues digamos, no piensa lo mismo, que pudo haber quedado plasmado en redes sociales. Lo importante acá, y quiero reiterar, es que va a haber un cumplimiento pleno y perfecto de la Constitución y de la ley, que no va a haber una utilización política por parte de esa institución tan importante, y ese es el compromiso del gobierno. Nada que hacer, Félix, quedó nombrado. No, sí, pero lo que me queda claro es que no les molesta lo que dice ahí en redes sociales. ¿Está bien? No, lo que nos molesta es que se utilice políticamente la UNP, y eso no va a pasar. Ese es el o sea, ¿el insulto les parece bien? No me tergiverses, Félix. Lo que estoy señalando, ya me refería a eso, el problema de la palabra de las redes sociales, que queda escrita por siempre
y a veces en coyunturas y en circunstancias que ya no se entienden. Y bueno, y personas que han tenido pasado político pues dejan escritas muchas cosas y a veces la opinión política es voluble y cambiante. El punto ahora es que, porque lo que nos interesa es el presente y el futuro de esa entidad es que se va a manejar con un criterio totalmente objetivo y sin manipulación política. Sí, pero, ministro, permítame. Yo le voy a leer solamente uno de los trinos, una de las publicaciones que hizo Didier Blanco. Ojalá La Silla Vacía sacara una edición en periódico para poderme limpiar el culo con Cepeda, Petro, Coronel, Santos y el Centro Democrático y poder decir, literalmente, me limpié el culo con La Silla Vacía y con los mismos de siempre. ¿Eso para usted es un asunto menor? Mire, pues obviamente que no es la mejor publicación que pueda hacer una persona, un ser humano, pero a ver, es decir, yo no creo que una publicación equivocada pueda señalar o signar o simplemente calificar toda una vida y toda una persona. Es decir, puede ser un mal momento, es un error, pero pues eso no es un hecho que pueda calificar o descalificar totalmente una persona. Puede haber sido un error y puede estar arrepentido. Bueno. Sí, lo que pasa es que son decenas de errores. Y además muchos mensajes publicados hace apenas semanas, ¿no? Lo que dijo de los dueños de un reconocido medio de comunicación y uno de los grupos empresariales más respetables del país, ¿no? Y es la sensibilidad de ese cargo que va a ocupar, pero bueno, pues es la decisión de este gobierno y seguramente tendrá lo importante muchos es no críticos. Se va a utilizar con criterio político y no va a haber retaliaciones con los esquemas de la UNP como los ha habido en este gobierno. Ese es el compromiso. Pues ojalá sea así, ministro, porque sí es lamentable lo que ha dicho y lo que ha escrito y cómo se ha comportado el señor Blanco. Pero vamos entonces a cambiar de tema y quiero preguntarle ahora por la relación con el expresidente Álvaro Uribe, que es uno de los chicharrones que usted tiene también en medio de la gobernabilidad que necesita el presidente electo Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República. ¿Cómo va esa relación? ¿Ustedes han pensado tal vez en hacer algún acercamiento con la bancada del Centro Democrático para recomponer esas fricciones que han tenido recientemente? Yo tengo muy buena relación con la mayoría de los miembros de la bancada del Centro Democrático. Reconozco y veo en ellos y en su partido un importante aporte a la democracia y yo estoy seguro que con ellos vamos a trabajar de manera muy armónica. No hay ninguna razón para que no sea así. Por otro lado, Marcela, yo observo que en la dinámica que va a tener el Congreso en los próximos 4 años va a ser lo más parecido a un esquema gobierno-oposición. Tenemos una oposición robusta con más de 36, 37 senadores. Nunca la izquierda había tenido una representación tan importante en el Congreso de la República y si bien pues el gobierno Petro fue un mal gobierno, fue caótico, fue desordenado, en el ejercicio político son más sistemáticos y son más organizados. Y eso va a convertir de manera casi que automática el Congreso en un escenario de gobierno-oposición, básicamente. Y nosotros pues esperamos ahí contar y sabemos que vamos a contar con la bancada del Centro Democrático porque lo que está en juego es muy grande. Para nosotros ya la campaña pasó. Abelardo de la Espriella ganó con un resultado absolutamente contundente y nítido contra todos los partidos políticos, derrotó al gobierno Petro, la intervención en política del presidente Petro, a los grupos de narcotraficantes en armas de la paz total que utilizaron el voto fusil para intentar elegir a Iván Cepeda, y a todos los derrotó gracias a ese pacto con el pueblo colombiano. Ahora viene la hora de gobernar y de resolver los problemas de los colombianos. Hay una esperanza inmensa en el pueblo colombiano puesta en este gobierno y nosotros sabemos que la mayoría de los miembros del Congreso y naturalmente del Centro Democrático va a estar a la altura de esa expectativa que tiene el pueblo colombiano. Aquí hay que recuperar el territorio, hay que recuperar la seguridad, hay que someter a estas organizaciones de narcotraficantes en armas que se han apoderado de sectores muy amplios del territorio nacional y de poblaciones. Hay que resolver el problema fiscal, es decir, que hay que reequilibrar las finanzas públicas, porque si no se equilibran las finanzas públicas, no se pueden cumplir con los propósitos de seguridad, con la política social, que es una gran prioridad de este gobierno. La política social, ayudarle al que más lo necesita, al más
pobre es una prioridad de este gobierno. Y naturalmente combatir la corrupción y lograr un Estado eficiente, un Estado limpio, un Estado que rechace la corrupción. Y todo esto hace parte del proyecto de la Patria Milagro y se necesita de un aporte patriótico, y sabemos que la mayoría de los miembros del Centro Democrático está en esa línea, porque comparten esos principios y estos valores. Ministro, esta es una pregunta, bueno, no sé si me la va a responder como ministro, como pues ciudadano, como tal, Rodrigo, como Rodrigo Lara. Uy, esto va mal. Esto va mal, Félix. Le hace todas esas salvedades. Cuando adornan tanto la pregunta. No, viene pero con un veneno, una mala leche. Se lo juro que no viene con veneno, ministro, pero sí respóndamela con la franqueza del mundo. Ustedes, perdieron la presidencia del Senado con el doctor De Luque, pero de pronto fue un traspiés, seguramente le dolió, eso fue una derrota y tal. Pero después vino la captura del papá de Luque por unos hechos de corrupción y demás, de peculado allá cuando fue gobernador. No hay delitos de sangre, Juan Diego. Bueno, no, lo sé, pero la pregunta va a esto. Al final, después de cuentas, usted llegó a la cama, la noche, una jornada movidísima, puso la cabeza en la almohada y dijo, caramba, no hay mal que por bien no venga. ¿De la que nos salvamos? Dios sabe cómo hace sus cosas. No, es inaceptable esa pregunta, ministro. Pero, ministro. Claro, es que yo no quisiera entrar a calificar esa situación allá personal. No. Sí. Bueno, está bien, se la valgo, ministro. Es el ministro de la conciliación. Sí, yo le toca arreglar el problema con Uribe, le toca hablar con compañeros de él que hoy están en esquinas políticas distintas. Y ministro, agradecerle su tiempo porque así nos actualizamos y como decía Juan Pablo, aquí lo que todos deseamos es que les vaya muy bien y que si seguramente se cometen errores como se van a cometer, le pasa a cualquiera, se corrijan, ¿no? Uh-huh. Si se les vuelve inmanejable un nombramiento, pues habrá que recularlo porque ¿qué se hace? Y la gente lo entenderá, pero lo importante es que usted sienta que Colombia quiere que las cosas mejoren y que este cambio sea para bien. Y por supuesto usted va a tener una tremenda responsabilidad. Ministro, muchas gracias por atendernos. Querido Julio, siempre es muy grato para mí atender sus llamados, estas entrevistas en Caracol, una emisora a la que tengo un gran cariño. Un saludo a todo el equipo y cuenten con el total y absoluto compromiso. Aquí queremos acertar, cumplir la promesa del presidente electo y su vicepresidente José Manuel con el pueblo colombiano. Estamos trabajando sin habernos posesionado, porque pues nosotros no nos hemos posesionado, todavía somos particulares, pero trabajando como si ya lo estuviéramos, porque ese es el mandato que hemos recibido del pueblo colombiano. Y nosotros construir, de verdad no nos dejamos distraer ni por las provocaciones políticas, nos dejamos distraer por la mundanidad a veces de la política. Queremos acertar, hacerlo de la mejor manera y ese es nuestro propósito y nuestro anhelo más profundo. Y gracias a ustedes por este espacio, por permitirnos expresar estos puntos de vista y cuenten siempre con nosotros. Un gran abrazo, querido Julio, a todo su equipo y a todos los oyentes. Muchas gracias.